Buenos días a todos. Agradeceros a todos vosotros el interés en estas charlas y a Castelló Negre por organizar esto. Tenéis que tener en cuenta que cuando yo tenía vuestra edad y estaba estudiando, a ninguno de los profesores que yo tenía se le ocurrió hacer una actividad como esta. Yo pensaba que los escritores eran seres iluminados que nacían con ese don, ¿no? y que con el transcurso del tiempo me he dado cuenta de que pues eso, son personas normales que lo único que necesitan es un poco de pasión y un poco de imaginación, ¿no? Lo que decía Patricia, que tenéis todos vosotros. Estoy casi seguro de que en un futuro alguien de los que está aquí pues llegará a escribir novelas y descubrirá esta pasión que me envuelve a mí, ¿no? Entonces, lo que me inició a escribir fue simple y llanamente lo que es la lectura. Es imposible empezar en este mundo de la escritura sin antes ser un buen lector. Ya desde pequeñito yo leía, al principio eran cómics, luego eran ya libros juveniles y luego pasé a la novela adulta. Empecé con una novela magnífica de Henry Cherrier que se llama Papillón, que explica cómo un preso en una isla guayana francesa pues, es encarcelado y cómo planea su fuga. Para mí eso fue una aventura extraordinaria, descubrir cómo estaba narrado, cómo el escritor era capaz de despertar en mi mente esas imágenes tan vividas, que en un mismo año la leí la novela 3 veces, ¿no? Ahí empezó mi pasión lectora y con el transcurso de los años, pues lo que ocurre, uno se hace mayor, uno se casa, uno tiene niños. Yo soy ingeniero técnico industrial, trabajo en la Generalitat Valenciana. Tenéis electricidad aquí gracias a mi trabajo, porque lo que hacemos allí es pues, autorizar instalaciones eléctricas, subestaciones eléctricas, centros de transformación y demás. Pero yo termino mi trabajo a las 3 de la tarde y ello me permite ponerme a escribir en casa y dedicarme a la literatura, ¿no? Tengo ya 2 niñas que son mayores, que son independientes, con lo cual dispongo de todo el tiempo para mí. Entonces, pues hace unos 10 años ahora empecé con la literatura y tuve una idea que fui dándole vueltas en la cabeza mientras iba a caminar por la Sierra Espadán, que tengo una casita y voy a hacer rutas por allí. Y se lo comenté a mi mujer y mi mujer me dijo, oye, ¿por qué no lo escribes? ¿Por qué no lo pones con letra? ¿Por qué no lo pones sobre el papel? Y así fue, pero yo desconocía completamente el mundo de la literatura y pensé que la única manera de entrar dentro era autopublicarme. Lo que hice fue pues, pagar yo por mi primer libro. Yo lo escribí, lo corregí, busqué a alguien que me ayudara a las correcciones, a alguien que lo transformara en papel y a alguien que le hiciera una cubierta, una tapa adecuada, interesante, para poder tener mi primer libro conforme yo quería, ¿no? Y esa fue la manera de entrar en la literatura. A partir de ahí conocí a editoras, a editores, a correctores, a gente que se dedica a promover esto de la literatura y ese fue mi primer paso y fue pues, la manera que yo consideré de que podía entrar sin ayuda en el mundo de la literatura. ¿Cómo defines el género de la novela negra y qué lo distingue de otros géneros literarios? Bueno, la novela negra es el vehículo ideal para hacer denuncia social. Yo creo que eso es lo que define, ¿no? Tenéis que tener en cuenta que todos vosotros, yo incluido también, tenemos una parte negra en el alma, ¿no? Una parte que almacena malos pensamientos y que es capaz de sacar lo peor del ser humano, ¿no? Hay mucha gente que lo tiene dominado, que nunca en la vida va a salir, lo va a mostrar, pero sin embargo hay personas que tienen mucha facilidad para expresarse con violencia, ¿no? Y con malos pensamientos. Esto es lo que yo llamo la maldad. Y la maldad es lo que retrata la novela negra. A diferencia de la novela policíaca o los thrillers, que se encargan de escribir cómo en los laboratorios hacen las pruebas analíticas para descubrir el ADN y todas estas cosas, que sería más bien una novela policíaca, la novela negra lo que pretende, bajo mi punto de vista, es mostrar única y exclusivamente, mostrar esa maldad humana que tenemos todos,
muchas veces sin analizar el por qué es debido ni cómo reencauzar a las personas, nada, simplemente es mostrar. Y bueno, pues prácticamente también si veis un telediario a las 8 de la noche, veis, os mostrarán toda la maldad que hay, ¿no? Todos los sucesos que ocurren en el mundo y todas las muertes, y todas las guerras y todo lo que está sucediendo. Esa es la principal virtud que tiene la novela negra. ¿Cuáles son los principales elementos que consideras indispensables para escribir una buena novela negra? Bueno, hay que tener imaginación, creo que haber vivido un poco también, ¿no? Porque nos basamos en cosas que suceden en nuestra sociedad. Fijaros que al principio de la novela negra era una novela de detectives que utilizaban la deducción para esclarecer los casos, los asesinatos, iban bien vestidos, estaban conforme a la ley, estaban sujetos a los jueces y tenían como arma la deducción, ¿no? Posteriormente cambió la sociedad, pasamos del Renacimiento, después de la Edad Media pasamos al Renacimiento, y después del Renacimiento ya vino una época en la que el mundo se volvió mucho más oscuro, porque empezó la Revolución Industrial. La gente se fue del campo, las familias enteras, a la ciudad, porque allí había más oportunidades. Y lo que no sabían es que en la ciudad les iban a esperar en los suburbios aglomeraciones, poco trabajo, desilusiones, y así empezó lo que fue la violencia en las ciudades, ¿no? Se crearon los primeros órganos policiales y empezó a nacer, bajo mi punto de vista, lo que es la novela negra. Pero esa novela negra vino por cambios en la sociedad. Y ahora que vosotros estáis aquí, que estáis viendo lo que está pasando con Trump y que lo que está pasando con Putin y todas estas cosas, estamos experimentando ahora un nuevo cambio en la sociedad. Y de hecho creo que la novela negra va a cambiar acorde a lo que estáis vosotros viviendo ahora. Entonces, la novela negra es un fiel reflejo, tiene un apoyo muy fuerte en lo que está sucediendo en la época de que los escritores pues estamos narrando, ¿no? Y tenemos casi la obligación moral de mostrarlo en nuestras páginas, en nuestras novelas. ¿Qué influencias literarias has tenido al escribir tus obras? Bueno, las influencias literarias quizás sea un poco extraño que os diga que fue Stephen King, ¿no? Stephen King es el maestro del terror. Ha hecho, no sé cuántos libros habrá escrito ya, llevará 50, 70, 80 libros, y la mayoría de ellos también llevados al cine, ¿no? Stephen King se caracteriza, bajo mi punto de vista, por ser un maestro de los inicios literarios. Es decir, todas sus obras, cuando las empiezas a leer, son extraordinarias. La manera de presentar la trama, la manera de presentar los personajes, cómo entrelaza las relaciones entre los personajes, es fantástico. Eso es lo que me enamoró de él. A partir de mitad de novela, pues ya no me gusta tanto, porque terminan las novelas pues con muchos monstruos y muchos demás, ¿no? Que a lo largo de la novela sí que es verdad que te mantienen esa intriga. Pues eso, no me gustan tanto los finales, pero lo que son los inicios de las novelas de Stephen King son extraordinarios. Es un maestro, de verdad. Luego hay un autor español que se llama Carlos Pérez Merinero, que fue un poco denostado por lo que es el sistema literario y editorial español, y estaba apartado porque utilizaba un lenguaje muy soez, pero explicaba las cosas muy bien, ¿no? Explicaba los problemas de la sociedad en la que vivía, en los años 70, 60, incluso 80, y a mí me ha marcado mucho, ¿no? Es uno de mis autores preferidos. Y bueno, en principio son los dos personajes, aunque he leído novelas de todo tipo, desde El nombre de la rosa, leo actualmente a Víctor del Árbol, que me parece que es el escritor más bueno que tenemos en este país actualmente en novela negra. También es una persona genial describiendo las situaciones y las tramas, y pues eso, con todo lo que uno lee pues se va haciendo una nube alrededor de uno y va cogiendo pues unas características de uno, o intenta copiar o intenta aprender de ellos, y eso es lo que nos proporciona la literatura, ¿no? El poder aprender estas cosas. ¿De qué manera construyes a tus personajes principales?
Bien, creo que es lo que más trabajo en mis novelas, ¿no? Mi última novela, La extraña soledad de Hilary Cullen, ganó el Black Mountain Bosos, su premio de novela negra del Pirineo de Viella, y el jurado pues hizo mención especial a los personajes que había creado en esa novela, ¿no? Hay que pensar que todo cuanto sucede en la novela, como dijo Juan Madrid, que vino a Castelló-Negre hace unos años, es por los personajes. Sin personajes no hay novela, ¿no? Con lo cual pienso que todo escritor debe trabajar mucho, tanto físicamente como psicológicamente, cómo son los personajes de la novela que va a escribir. Y luego ya viene todo, viene la trama, las tramas muchas veces cambian, los finales se desvirtúan, salen finales nuevos, pero lo importante de verdad son los personajes. Hay que tener los personajes bien trabajados y bien definidos para poder empezar una buena novela, ¿no? que se precie. ¿Cuál es el proceso de investigación para desarrollar tus tramas y los detalles? Bueno, los procesos de investigación son un punto, ¿no? Ahora acabo de escribir una novela negra y histórica a la vez, porque el género negro y histórico pues parece que casan muy bien, como si fuera uno condimento de otro. Y he tenido que investigar pues lo que era la ciudad de Villarreal en 1934, en la Segunda República, con lo cual empecé consiguiendo un plano en el ayuntamiento, a los sitios donde la gente tiene documentación y donde hay personas que conocen el tema, y luego buscar en la hemeroteca pues todos aquellos libros que hablan de esa época, ¿no? Porque desgraciadamente pues gente que sobreviva a 1934 pues es complicado que te cuenten cosas. Pero fíjate que en la segunda novela necesitaba, uno de los protagonistas es un policía nacional y no tenía ni idea de qué hacen los policías nacionales y cómo son los coches de camuflaje, las pistolas que llevan y demás. Entonces no tuve ningún remilgo en presentarme en la comisaría de policía de Villarreal. Y había un policía ahí en la gareta de la entrada y me preguntó qué quería, que dónde iba, le dije que quería hablar con el comisario, no con un policía, no con el comisario. Hay que tener, para la vida, para salir adelante hay que tener un poco de cara cuando se pueden hacer las cosas así, ¿no? Bueno, el comisario me dijo que me esperara, me tuvo media hora ahí sentado y luego me invitó a subir a su despacho, subí a su despacho y empecé a preguntarle cómo eran las pistolas, la HK de fabricación alemana de 95 milímetros, cómo son los coches patrulla, cómo van equipados y cómo son los coches de camuflaje, qué horarios llevan los policías, los uniformes, los métodos sancionadores, y me tuvo allí pues una hora y media. El comisario estaba encantado conmigo porque no es normal que la gente se le presente así, ¿no? Pero es que 2 años después volví a ir allí con mi libro ya publicado y se lo entregué y me dio un abrazo. Es decir, la gente que quieres informarte de ciertos casos, que puede ser, por ejemplo, un doctor, un médico, porque tu personaje sufre una psicopatía y tú no sabes muy bien las psicopatías, cómo funcionan, pues cuando te presentas a ellos, la gente se abre. Yo creo que siendo educado puedes ir a cualquier sitio en el mundo y hacer la petición. Lo máximo que te pueden decir es un no. Bueno, pues te dicen un no, te vuelves, te tomas un café y te vas a casa y buscas otra manera de informarte, ¿no? para tu novela. Pues eso, acudid a quien, si os metéis en este brete, acudid a quien creáis que sabe y pedidle por favor que os ayude. Y creo que todos los que hemos pasado por ahí ahora somos capaces de ayudar a las personas que si nos lo piden porque estamos agradecidos por lo que han hecho con nosotros. ¿Cómo logras crear una atmósfera oscura y de suspenso en tus novelas? Bueno, eso juega un papel muy importante en lo que son las películas, ¿no? Las películas son la transposición de historias, de novelas a las imágenes, y al ser visual entra mucho más fácil, ¿no? Pero es que además yo he sido joven también, yo he ido a pubs, yo he ido a discotecas, yo me he acostado a las 6 de la mañana y yo no me he acostado muchas noches y yo sé lo que son callejones, y yo sé lo que se hacen por las noches, yo me he metido en peleas y yo sé esa parte de la maldad, ¿no? Esa parte de la ciudad oscura donde normalmente se ponen como escenario para las novelas negras.
Entonces, esa parte de esas vivencias que he tenido yo también de joven, pues quieras que no, pues acaban un poco metidas, transformadas, pero metidas en las novelas. Más que nada porque cuando uno respira y ha vivido esas cosas, pues es mucho más fácil también luego expresarlas, ¿no? Y en todas las ciudades existe esa parte oscura de las ciudades. Vosotros lo sabréis bien. En Villarreal y en Benicàssim pues hay drogas, y hay alcohol, y hay prostitución, y hay peleas, y hay violencia. Y eso, pues en mayor o menor grado, pues acabaréis experimentándolo de una manera o de otra, y forma parte de nuestra sociedad, al igual que también forma parte de nuestra sociedad el sexo, el amor, la familia y las relaciones de amistad, ¿no? Que creo que al final las relaciones de amistad son las más importantes que vais a tener nunca en la vida, ¿no? Mucho más que en la familia. La familia se tiene, se hereda, y los amigos se crean y se escogen. Así que pues todo esto es lo que forma un poco parte de lo que rodea a los personajes en una novela. ¿Tú consideras que es importante que el lector se identifique con el protagonista? Importante, no, importantísimo. Los autores tenemos un superpoder, ¿no? Tenemos el superpoder de que si mi personaje es un asesino macabro, yo soy capaz de que vosotros empaticéis con él. Depende cómo yo lo describa. Y como yo describa los hechos que hace, voy a hacer que vosotros empaticéis más o menos con él. Entonces, es importante. Es importante darle el sentido que uno quiere darle a los personajes y hacerlo transcurrir por las líneas que el autor quiere para llegar al final que uno tiene pensado en que termina la novela. De la misma manera también puedes hacer empatizar a la gente, incluso puedes hacerlos llorar, puedes hacerlos reír con una serie de personajes que también has creado para crear ese efecto de la novela. ¿Has creado alguna obra que se haya basado en alguna experiencia personal o algún tema cercano a tu vida? Pues sí que me lo pregunta muchas veces la gente, pero no, vamos, si estuviera basado en cosas personales fidedignas, pues estaría en la cárcel, ¿no? Porque en mis novelas mato, asesino y hago sufrir a gente, ¿no? Pero forma parte de lo que es la trama negra, ¿no? De lo que es la violencia y la muerte. Y tal conforme te he dicho antes, sí que he cogido ciertos aspectos puntuales, lejanos y transformados de mis experiencias para incluirlas en las novelas, pero son apenas perceptibles para el resto para la mayoría de los lectores, incluso para mí también, ¿no? Pero bueno, sí que forma parte, es una de las herramientas que utilizamos los escritores. ¿Cómo balanceas la acción con el desarrollo psicológico de los personajes? Bueno, es uno de los juegos principales que tenemos, ¿no? Como os he dicho antes, los protagonistas de las novelas tienen que ser peculiares y tienen que ser especiales. Hay que dotarlos de personalidad muy fuerte. El tema psicológico de los personajes es una de las cosas que más cuesta de trabajar, ¿no? Porque cuando creas un personaje, sabes cómo quieres que sea, cómo va a actuar, cómo va a comportarse delante de ciertos actos que van a suceder durante la novela, y tienes que intentar que no se te escape, ¿no? Tienes que continuar con esa personalidad a lo largo de la novela, porque si no os parece que estés engañando al lector. Y una de las cosas que tenemos prohibidas los escritores es mentir al lector, ¿eh? No podemos en unas partes de la novela decir unas cosas, mostrar unas cosas y luego mostrar en otras partes cosas diferentes. Entonces, la parte psicológica de los personajes tiene que estar cogida y bien atada, y evitar, pues eso, dar bandazos. Eso que dices tú de balancearlo un poquito, pues quizás sí, ¿no? Puedes hacerlos inclinarse hacia un sitio o hacia otro, pero de manera general y global hay que tenerlos bien atados. ¿Tú consideras que el desenlace de la novela negra debe ser siempre inesperado o lo sueles dejar a la interpretación del lector? Bueno, qué duda cabe que los lectores tenéis que participar cuando leéis una novela. Si lo ponéis de vuestra parte, pues es demasiado fácil, ¿no? Es como darle de comer a un niño y abrirle la boca, meterle la papilla, y pues no se trata de eso, ¿no?
Se trata de despertar en los lectores pasiones y además pues que puedan participar imaginando cosas, ¿no? Que quizás cuando llegue al final pueda ser inesperado, que normalmente debe serlo, debe ser un final inesperado, o bien complaciendo al lector, en algunos casos también porque se esperaba eso del final de la novela. Pero bueno, creo que vosotros todavía, igual no lo tenéis todavía, pero que con la edad lo conseguiréis. A mí ya me sucede y ya incluso me molesta, ¿no? Cuando leo una novela de compañeros o de otros escritores o escritoras, analizo lo que están escribiendo y me da malicia a veces que teniendo los medios para brillar en algunos párrafos y en algunos capítulos que no lo haga, ¿no? Que se quede a medias. Soy demasiado crítico. A veces pienso que utilizaría otras palabras, a veces pienso que tiene un buen material para hacer algo bueno y que no lo está aprovechando. Y eso pues me molesta, me saca de la trama. Pero bueno, la novela al final también es uno de los principales motivos de la existencia de la novela, es la diversión, ¿no? El divertir a los que están leyendo y como mínimo pues debéis obtener eso y luego pues sois muy libres de opinar y de criticar lo que os gusta y lo que no os gusta. Y gracias a eso pues vais a dirigir vuestras preferencias literarias pues en un sentido o en otro, en unas tramas de un género o de otro, o de unos escritores que se ven preferidos para vosotros más que otros. ¿Cómo has visto evolucionar el género de la novela negra a lo largo de los años? Bueno, yo creo que no va a morir. Yo creo que hay un boom de novela negra ahora, pero es que este boom, ya lo estaba diciendo hace 10 años, que había un boom de la novela negra y sigue habiendo un boom de la novela negra. Y muestra de ello es que los festivales de novela negra, como Castelló Negre, pues están expandiéndose por toda España como si fueran setas, ¿no? Van saliendo, cada ciudad quiere sacar su festival de novela negra y creo que hay cerca de los 60 o 70 festivales de novela negra en toda España, ¿no? La gente sigue comprando novela negra y la gente sigue viendo series y películas en las plataformas de género negro también, y eso está vendiendo mucho. Eso significa que las empresas, estas plataformas están invirtiendo mucho dinero, mucho tiempo en este tipo de películas, y eso hace pues que la gente que esté pegada a los televisores y a las tablets pues que siga consumiendo estos productos. Creo que se retroalimenta de alguna manera, ¿no? Lo que es la novela negra, por lo cual le auguro muchos años todavía de fertilidad. ¿Qué opinas de la adaptación de las novelas negras al cine o a la televisión? ¿Te gustaría ver alguna de tus novelas, o sea, tus obras adaptadas? Bueno, pues creo que son un peligro las adaptaciones para la pantalla, ¿no? De las novelas negras. La extraña soledad de Hilary Cullen, la que os comentaba antes, que ha ganado el premio Blackwood de Bosos, está ahora finalizando un guión cinematográfico. Hay una chica que vino y me propuso firmar un contrato porque ella quería guionar lo que es la novela, ¿no? Nos hemos reunido ya varias veces y me está transformando a los personajes, porque me explica ella, que yo logro entender, de que hay unas necesidades cinematográficas que son muy diferentes a la novela. Yo en mi novela puedo explicar lo que piensa un personaje, ¿no? O el estado emocional en el que se encuentra, pero visualmente luego trasladar eso a la pantalla en una película es muy difícil. Entonces se requieren cambios y por eso están los guionistas, para guionar las novelas. Lo que no me está gustando tanto es que para conseguir ese logro me esté cambiando los personajes, y lo que era un marido bobalicón de la protagonista, pues ella quiere transformarlo en un escritor mayor, con experiencia, ¿no? Y esas cosas hacen que se pierda un poquito la naturaleza y la idea que escribí yo, la novela, que quería dar en la novela. Pero creo que si ninguno de los dos cedemos en nuestras pretensiones, pues esto no va a salir adelante. Todavía hay casos peores en los que las plataformas lo que hacen es comprar los derechos de la novela y luego contratan o tienen sus guionistas y transforman completamente lo que es la novela en otra cosa porque que se parece ligeramente, ¿no? Y eso es lo que me da un poco de miedo. Y también, hablando ya de todo esto, de los guiones, quería comentaros también, que esto no lo sabe nadie, de que mi anterior novela, que hablo de un detective que se llama Tormo, investigador privado, va a hacerse un cómic ahora. Están terminando de dibujar el primer capítulo y ha sido guionado,
y en breve saldrá un cómic, porque creo que los cómics son lo que más lee la gente de vuestra edad, ¿no? Cuando vamos a presentar libros o vamos a firmar ejemplares en el Corte Inglés, en grandes superficies y demás, donde va más la gente que pasa por delante de mí, que estoy allí con mis libros, es a la sección de cómics. Tema de manga o cómic que no sea manga, y en eso estamos ahora, ¿no? El libro son 10 relatos de unas 8.000 palabras cada uno, que se va a convertir ahora en cómic. Y es una manera más de acercar a la juventud a lo que es la novela, ¿no? Porque sería, pues lo ideal, pues poder empezar con el cómic y si te gusta, pues luego lees la novela y ya ves las diferencias que hay entre uno y otro. ¿El ritmo de tus novelas es algo que cuidas especialmente o prefieres que fluya de manera natural? Hace poco estuve revisando, yo tengo una libreta y en la libreta tomo algunos apuntes, algunas notas, y estuve mirando mi primera novela y tiene 3 páginas escritas, con los nombres de los personajes, unas flechitas, las ciudades, las calles donde se mueven, y con eso logré escribir mi primera novela porque la tenía muy clara en mi cabeza. Con la última novela que he publicado ahora, esta novela histórica, Candelas de media tarde, tengo 60 páginas escritas, con datos de la policía local de Villarreal en 1934, la mujer trabajadora en los almacenes de naranja, cómo era su vida, durísima, que la gente no lo sabe, la gente se cree que iban allí a sentarse a liar las naranjas y a encajarlas para luego comercializarlas, y estaban en ambientes terribles, de naves, con techos altos, con frío, cogían sabañones del frío que hacía, y los gerentes no les dejaban más que poner guantes con las puntas de los dedos cortados porque si no os perdían la sensibilidad. Y en cuanto cogían los sabañones, una enfermedad originada por el frío en las manos, las despedían sin contemplaciones. Las mujeres en esas naves no tenían bates, no tenían aseos. Para hacer sus necesidades tenían que salir, como los almacenes estaban junto a la vía del tren para cargar las naranjas y llevarlas a Europa, pues las mujeres salían, cruzaban las vías y se iban a los huertos que habían detrás para hacer sus necesidades. Y morían una media de 6 mujeres al día atropelladas por trenes cada año en Villarreal en esa época. Creo que todas estas cosas, averiguar todas estas cosas, pues me hizo rellenar páginas y páginas y páginas, y al final ahora me he dado cuenta que para escribir una novela necesito todas estas cosas. ¿En qué tipo de lugares o ambientes prefieres situar las novelas negras? ¿En una ciudad, en el campo o en algún otro sitio? Bueno, en la ciudad, ¿no? La ciudad son los lugares idóneos donde la maldad campa a sus anchas, donde la podemos encontrar. Aunque últimamente estoy por situarlas en sitios más cerrados, ¿no? Mucho más pequeños. La extraña soledad de Hilary Cullen ocurre prácticamente el 80% en un chalet de la Sierra de Madrid, de la señora mayor, que es escritora, que buscaba la soledad, era deseada cuando era joven, y después de muchos éxitos literarios y demás, su marido le puso los cuernos, se separaron y ella se queda sola y se encuentra en una vorágine de soledad no deseada. Y ahí llega la angustia y llega la depresión. La única manera que tiene de salir de todo esto es apuntarse a una página web de contactos para personas mayores. Y ahí conoce a un tipo, que bueno, si queréis saber lo que ocurre tendréis que leer la novela. Con esto quiero decirte que ahí sí que he centrado toda la acción: violencia, sexo, drogas y relaciones interpersonales en lo que es el chalet de ella, la Sierra de Madrid, y con eso pues me ha bastado. Un momento, antes de seguir con las preguntas, si los que estáis aquí, que tenéis alguna, también podéis preguntar. No hace falta que sea una pregunta, puede ser un comentario, alguna duda. Si alguien escribe, pues te puede, ¿no?, pedir consejos. Bueno, no solo eso, también si alguno no queréis preguntar ahora porque estáis cohibidos o no se os ocurre, le daré a María mi correo electrónico y si alguno tiene alguna consulta o
Si alguno tiene una consulta o quiere saber alguna más, porque hay veces que estamos escribiendo un relato por un trabajo de clase o demás y nos encontramos que no podemos seguir, nos encontramos aturados, que estamos ahí, que no sabemos la manera de seguir, pues yo os proporcionaré mi correo electrónico, no tengo ningún problema que me escribáis y en lo que pueda ayudaros, pues lo haré gustosamente. ¿Qué importancia tiene el lenguaje o el estilo narrativo en las novelas para ti? ¿Qué importancia tiene el lenguaje o el estilo narrativo en la novela negra? Esa pregunta es mucho más inteligente de lo que puede parecer a primera vista, ¿no? Y es mucho más profunda. Hay autores que se rompen los cuernos por escribir frases pulidas, limpias, brillantes, que luego hacen que la novela sea insoportable de leer. La novela negra es una novela de acción rápida, capítulos cortos, frases machaconas, adjetivos contundentes, y eso es lo que se trata. Si vamos a desaparecer con descripciones ampulosas y con frases muy manidas, creo que no es el género adecuado para escribir, ¿no? Conozco a escritores que sí que utilizan esto y les he comprado un libro y no volveré a repetir, pero eso forma parte de cada uno de las elecciones que tengáis cada uno de vosotros. Con lo cual, quiero deciros que el escribir bien y de esta manera, ampulosa y demás, eso se puede aprender, ¿no? Otra cosa es lo que vosotros cuando escribáis queráis hacer, cómo queráis, de qué manera queráis llegar al lector, si queréis ser punzantes o queréis ser amables. Pues esa es la decisión que tenéis que tomar. Y no está reñido el saber escribir de una manera con saber escribir de otra. Una cosa son las reglas ortográficas, que eso hay que saberlas, cómo funcionan, y otra cosa es el estilo literario. Y el estilo literario se va adquiriendo porque es una cosa que llevamos dentro. ¿Cómo haces para mantener el suspenso durante toda la trama de la novela? Bueno, el suspenso viene con los personajes, ¿no? Y los personajes se mueven en una ciudad. Lo que hay que hacer para conseguir este suspenso que llamas tú es darle al lector las cositas dosificadas, poco a poco. No puedes darle toda la información que necesitas de momento, porque si no, de ahí se apaga la chispa, ¿no? Entonces hay que al lector darle esas intuiciones que necesita y esos pequeños cachitos de información para que al final de la novela, con todos esos trocitos, pueda crear el universo que tú has pretendido darle, ¿no? Y otra de las cosas importantes también es el autor debe ser capaz de que el lector imagine y que participe, para lo cual hay que mostrar las cosas, hay que hacerlas llegar al lector sin decirlas, hay que ser lo suficientemente hábil para mostrar sin explicar, y ahí es donde empieza el trabajo del lector también, ¿no? que en su mente crea esa historia y crea esa ficción que incluso algunas veces es diferente de la del vecino, que está leyendo la misma novela y tiene otra concepción un poco diferente de lo que está sucediendo en la trama de la novela. Y esa es una de las verdaderas funciones del autor. ¿Hay algún tema o aspecto que siempre trates en tus obras de novela negra? Sí, sin duda coincido siempre en mis novelas en una idea muy básica. La violencia sobre los chavales genera adultos violentos, siempre, y está demostrado. Cuando un chaval es objetivo de malos tratos familiares o de los amigos o de la escuela o demás, de mayor es una persona violenta y demuestra y devuelve a la sociedad eso que ha recibido cuando era joven, ¿no? Entonces, esta idea la tengo un poco machacona en mis novelas, ¿no? En mis novelas, los chavales que sufren se convierten en adultos que necesitan venganza, ¿no? Y necesitan sacar toda esa violencia con la que han sido educados. Por eso es importante en las escuelas, en los institutos, en las pandillas de amigos, pues no generar esa violencia, porque es la única manera de que no haya violencia en un futuro, ¿no? El conseguir que los chavales no sean el objetivo de esa violencia.
¿Qué consejo le darías a alguien que quiere empezar a escribir su propia novela negra? Pues que empiece ya. Que aunque no lo tenga claro, que empiece. Porque el papel se rompe. Escribir y que no te guste se cambia. Pero a base de cambiar y de cambiar se va avanzando en una idea. Cuando yo escribí mi primera novela no tenía experiencia en esto, pero me puse manos a la obra. Tardé un año, pero lo hice, se lo di a mi mujer, la leyó y me dijo, oye, esto tienes que publicarlo. Si no hubiera hecho eso, no estaría yo aquí ahora hablando con vosotros. Y vosotros tenéis también esa capacidad. ¿Cuántos de vosotros, desde que os habéis levantado hasta ahora, habéis chateado? Yo creo que todos. Estáis haciendo lo mismo que hago yo, exactamente lo mismo que hago yo. Estáis comunicándoos con los demás. Cambia el medio. Pero estáis haciendo lo mismo que yo. Yo cuento mis historias a través de las novelas y vosotros contáis vuestras historias a través de los chats y de las redes sociales. Estamos en el siglo XXI. Es lo que se lleva ahora. Yo no tenía todo esto cuando tenía vuestra edad. Entonces, no cambia mucho. De hecho, yo creo que ya habéis empezado con el tema de la escritura, ¿no? Lo único que hace falta es, pues, en vez de contar cuando habéis ido a esquiar hace unos días, que os habéis ido, que os habéis caído, pues toda esta explicación, si la ponéis en papel, forma parte de un relato. Eso es lo que hacemos los escritores. Y nosotros no somos seres de la luz especiales que hemos nacido con este don. Yo he empezado a escribir a los 55 años. Yo antes no había escrito novelas. Así que vosotros que tenéis toda la vida por delante, pues tenéis la opción ahora de llevar lo que estáis haciendo en los medios sociales, de llevarlo a otro punto, ¿no? De ponerlo sobre papel. Tenéis algunos autores que os pueden leer, os pueden opinar, tenéis profesores que seguro que también se prestarán voluntarios a que les entreguéis vuestras obras, a cómo salir adelante. Y de verdad os prometo que es toda una aventura, es toda una pasión que me hubiera gustado a mí que alguien a vuestra edad me lo hubiera contado, ¿no? ¿Prefieres escribir historias de detectives tradicionales o te gusta explorar subgéneros dentro de la novela negra? Mis novelas iniciales sí que eran de policías nacionales, de policías locales, de guardias municipales, pero ahora mi novela negra se centra un poco más en personas, porque al fin y al cabo las personas son las que nos pasan las cosas malas también, ¿no? De hecho, esta última novela, la de Hillary Cullen, la protagonista es una escritora de 66 años y a ella es la que le suceden y la que genera también cosas malas, ¿no? Entonces, como os he dicho antes, que la maldad reside un poco en todos nosotros, pues creo que es el momento también de sacarla. Y pues sí, es posible que en la novela pues aparezca un policía como un personaje secundario. Creo que se ha tomado la pila. Bueno, nos ha fallado la tecnología. No sé, ¿me escucháis bien desde el fondo? Sí. Vale, pues eso es lo que estábamos comentando, ¿no? Entonces, yo os animo a escribir, de verdad, que lo probéis, porque eso es como las comidas, ¿no? Cuando un amigo te dice que ha probado, que ha ido a un restaurante japonés y tú no has ido nunca y vas y llegas allí, comes y no te gusta, ¿no? Y ya sabes, pero sabes lo que es. Y la literatura pasa exactamente lo mismo. Si no lo pruebas y ves que no te gusta, pues no sigues, pero si lo pruebas y te entra el gusanillo y te gusta, creo que es todo un mundo por hacer, además de lo que queráis ser de vuestra profesión, ¿no? Además de las familias que tengáis cada uno de vosotros, además de los amigos que tengáis, porque pensad que cuando no estáis ni con la familia ni con los amigos, estáis en vuestra propia soledad. Y es ese tiempo el que uno emplea en lo que quiere hacer. Y yo lo veo en mi hija, ¿no? Mi hija se pasa tirada en el sofá viendo series muchas horas. Y digo, ostras, vámonos a pasear, vámonos a hacer otras cosas, ¿no?
Y creo que es muy interesante esta opción, ¿no? La de poder escribir, empezar con relatos que no sean muy largos y ir a presentaciones, leer mucho, y eso os inducirá pues, a llegar a escribir de alguna manera un poco y evolucionar en el mundo de la literatura. ¿Qué opinas de la tendencia de la novela negra a mezclar elementos de otros géneros como el thriller o el policíaco? Bueno, es todo comercial, ahora son las modas, ¿no? Y pues me parece bien, porque al fin y al cabo esto es una cosa que escribir que yo hago para mí, ¿no? Porque me gusta y porque lo adoro. Otra cosa es que guste a los demás también, pero esa cosa es secundaria. Yo no escribo de la manera que pueda gustar a cientos o a miles de personas, escribo lo que yo quiero mostrar y lo que yo quiero decir. Con lo cual, el mezclar géneros, pues sí, de mi última novela he mezclado el género histórico, porque lo que me interesaba es que los personajes se movieran por las calles de Villarreal de 1934, con unas costumbres que no son las de ahora, y con unas maneras de hablar y unas maneras de pensar que no son tampoco las de ahora. Con lo cual, creo que el mezclar géneros, pues creo que es beneficioso para la novela negra. ¿Qué te atrae de escribir este tipo de novelas? Este tipo de novela negra, ¿qué es lo que te gusta? Bueno, es como una especie de liberación, ¿verdad? Uno cuando pasa por un tramo, tiene que hacer una cosa muy importante y termina, se siente liberado, ¿verdad? Pues cuando termino de escribir una novela me siento un poco así, ¿no? Tenía algo dentro de mí que me oprimía y que he conseguido liberar pues, a través de las palabras y con la publicación de una novela. Bueno, pues estas han sido todas las preguntas. Muchísimas gracias por responderlas. Muchas gracias a ti. Pues ahora es un buen momento, mientras seguimos funcionando esto, para hacer las preguntas que seguro que os han surgido después de esta presentación. ¿Alguna vez esperabas dedicarte a escribir? O sea, en algún punto antes de que empezaras a escribir tu primera novela, ¿se te ocurrió, por ejemplo, de más joven, que te dedicarías a esto? ¿O? Nunca, pero nunca. Mi profesión de ingeniero técnico industrial es de ciencias, no era de letras. Si me hubiera preferido el tema de escribir, lo hubiera tenido en la cabeza, quizás hubiera estudiado una carrera de letras, ¿no? Pero no fue así. Eso me llegó de repente, una cosa que surgió, ¿no? Y eso va acompañado también de los momentos que uno transita por la vida, ¿no? Hay pues, etapas de la vida en que tiene más problemas o que tienes menos problemas, o pues que se te muere un padre o una madre, o que estás más recluido, o que pues, todo esto condiciona un poco también a la hora de ponerse uno a escribir. Evidentemente, si uno es un gran deportista y no hace más que entrenar, por ponerte un ejemplo, y se dedica a estas cosas, pues tiene muy poco tiempo para dedicarse a las otras cosas. Entonces, pues todo va condicionado un poco con el tipo de vida que llevemos. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Le vamos a dar un fuerte aplauso y...